Dios les bendiga, mis amados, los que nos siguen a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo, donde quiera que usted en este momento esté viendo y oyendo este mensaje. El poder, la gracia, la misericordia, la autoridad de Dios venga sobre sus vidas, reveladas en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para traer el crecimiento, la sabiduría, la sanidad y el poder de Dios, de manera que sea transformado usted y a través de usted toda su casa. Dios les bendiga. Quiero en esta oportunidad compartir con cada uno de ustedes una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 12, más precisamente desde el versículo 28 en adelante. Dice la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas. Un escriba era una persona que tenía la obligación de transcribir la palabra de Dios en forma textual. Era una persona que tenía conocimiento y temor de Dios conforme lo que a él le habían enseñado. Viendo que Jesús había disputado y que había respondido sabiamente a la gente, disputando con ellos acerca de las teorías que ellos tenían de la muerte y de lo que Dios verdaderamente habla de la muerte y de los que son vivos. Dios es Dios de vivos. Ahora, este hombre le hace una pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Dónde surge el mandamiento, la orden de Dios, y cuál es esa orden que Dios nos da? Y dice la palabra de Dios, versículo 29, respondiendo Jesús, dijo: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor Dios, nuestro Dios, uno es. El Señor uno es. Cuando yo hablo acerca de Israel, siempre tengo que enseñar que el pueblo judío tomó para sí el nombre Israel. Pero el nombre Israel no fue dado a un pueblo, sino a un hombre que luchó con Dios y con los hombres y venció. Este es Jacob. Y Dios le dice: por cuanto has luchado con Dios y con los hombres, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. O sea que el nombre Israel es para aquellos que son valientes, para aquellos que no se dan por vencidos, para aquellos que la noche no los distrae ni los hace retroceder, sino que luchan hasta alcanzar la misericordia de Dios. Este hombre Israel, ahora herido en el muslo, caminando más lento a la forma de Dios, es el que tiene el nombre vencedor. Israel significa vencedor. Es curioso saber que el nombre vencedor es aquel que reciben, creen y tienen a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, por cuanto son mucho más que vencedores. Así que podemos decir que Jesucristo nos está llamando a nosotros, nos está diciendo a los que creímos, a los que recibimos a Jesucristo: oigan, el Señor Dios uno es. Uno es. En otras palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona. La Santísima Trinidad, una misma persona. El libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, haciendo alusión a esto en una enseñanza, Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un punto, una coma, y luego la palabra dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Óigalo bien, no dice nadie va al Padre, dice nadie viene, lo cual está diciendo: el Padre y yo somos uno. Yo y el Padre somos uno. Donde quiera que esté el Padre estoy yo, y donde quiera que esté yo está el Padre. Ahora, Jesús nos enseña y dice en el versículo 30: y amarás al Señor Dios, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él está enseñándonos ahora cómo es esa entrega. Primeramente tiene que empezar por el corazón. La Biblia nos enseña, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero también hablando del corazón, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cuál es el poder del corazón que influye en todo el ser humano, transformando al ser humano? Llega un momento en la vida del rey David que por distintas circunstancias, traiciones, situaciones vividas en la casa de su padre como en la casa de Saúl, su corazón se endurece de tal manera que cae de rodillas y dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón recto. El hombre que había cometido asesinato, matando al esposo de la mujer con la cual él se había acostado, cometido adulterio, fornicación y todos los argumentos que usted quiera ponerle a ese acto, ahora está rendido delante de Dios diciendo: ya no quiero que me domine este corazón. Necesito tu intervención, Padre amado, para que este corazón sea transformado de tal manera que yo te agrade a ti. Y pasa el tiempo y dice la palabra acerca de este hombre: varón conforme a mi corazón. ¿Cuál fue la transformación de ese corazón de David para que luego de Jesús dijeran que era hijo de David? Tan grande fue el cambio que Dios hace en el corazón de David que Jesús, la gente llega a llamarlo hijo de David. Tanta misericordia había en David que Jesús la manifestaba como si fuese hijo de él. Ahora, ¿cómo logro que este corazón duro, perverso, engañoso, llegue a enamorarse de Dios de tal manera que el amor lo termine ablandando y cambiando? Quizás situaciones que nosotros vivimos a diario en la vida, como una persona cuando se enamora se transforma y se cambia, está sucediendo en el corazón de cada uno de aquellos que dicen: voy a amar a Dios con todo mi corazón. El corazón, además de hacer que emane la vida, es la fuerza de nuestro cuerpo. Tiene la capacidad de no detenerse. Y el día que el corazón se detiene, la vida del hombre se termina. Podríamos decir que es muy parecido al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, la activa, la pone en movimiento. No puede estar quieta porque el Espíritu Santo es activo. De esa manera, Jesús dice: amarás con toda tu fuerza, con todo tu corazón a Dios. Ahora, si yo someto mi corazón a Dios, estoy sometiéndole también mi vida. Pero la vida del ser humano está compuesta por cuerpo, alma y espíritu. Y ahí es donde Jesús dice: ahora quiero que tomes la otra parte de tu ser, el alma, y sometas al alma a la obediencia de Dios. Comúnmente, el ser humano se maneja mucho por las manifestaciones del alma. El alma es la que maneja los sentimientos, y estos sentimientos nos pueden llevar a depresión, a autismo o a situaciones que nos pueden apartar de los demás. Recuerdo hace unos años me tocaba ministrar en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, y mientras estaban preparando todo para que yo empezara a ministrar a la gente, el grupo que estaba en el altar empezó a cantar aquella linda canción que habla acerca de Jesús: a tus pies hay paz.
Y allí uno puede venir con todos los dolores, sentimientos, las lágrimas, derramándose a los pies de Jesús. Pero luego juega una mala pasada y dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Si engañoso es el corazón, imagínate lo que puede hacer un corazón que no sabe dominar lo almático. Lo almático hace que tus confesiones te lleven a victoria o a derrota. En ninguna parte de la Biblia dice que los pies son el lugar más alto que puede alcanzar un cristiano. La Biblia nos enseña, y Jesús dejó estipulado, aquel que venciere le será dada la corona de justicia. Y Él nos enseña que nosotros estaríamos sentados junto a Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, el alma determina nuestra posición, determina nuestro lugar y muchas veces nos puede parar donde Dios quiere que nosotros estemos o nos puede llevar a declaraciones que nos esclavizan. Y Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y también con toda tu mente. Recuerda que la mente, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios y tus caminos no son los caminos de Dios. En otras palabras, cuando nosotros ordenamos nuestro corazón amar a Dios, cuando le ordenamos a nuestra alma amar a Dios y cuando le ordenamos a nuestra mente adorar a Dios, amar a Dios, es cuando verdaderamente nos posesionamos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero allí no termina el pasaje y dice la palabra de Dios, y con todas tus fuerzas. Muchas veces me tocó enseñar a gente que recibía a Jesús y aún a gente que lleva años en el Evangelio, entender que en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo, dejamos de ser seres humanos. De hecho, la palabra de Dios dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo es esta nueva criatura? La vida del ser humano está compuesta por cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, la Biblia dice que el Padre enviaría al Hijo, al Espíritu Santo, a morar en esas vidas. Dice que nosotros nos constituiríamos en templo del Espíritu Santo. Ahora, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, corazón, y viene uno más, ya no somos tres sino cuatro. Entonces, la fortaleza del ser humano, del cristiano, es Dios, constituida en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ahora habitan en medio de Él. Y Jesús está diciendo, estas cuatro cosas tienen que conjugarse de tal manera que sean uno. Y cuando sean uno, como yo y el Padre somos uno, serán más que vencedores. Y esa capacidad de vencer es la que a ustedes le va a dar el segundo mandamiento a cumplir o como cumplido. Porque el segundo mandamiento se expresa en el versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cómo puedo yo amar a mi prójimo si primero no amo a Dios? Una de las clases que se dan y que muchas veces ha traído confusión es que yo primeramente para amar a Dios tengo que amar lo que veo. Mas si yo lo llevo a la enseñanza de Dios, para ver primero hay que creer. Ahora, saquemos el texto de para ver hay que creer
amemos a Dios para que podamos amar a nuestro prójimo. Cuando yo hago que mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas amen a Dios, Dios me llevará por conjunción a amar lo que Él ha creado. Amar a nuestro prójimo. Pero la diferencia de amar a nuestro prójimo es un nivel más bajo que el amor que yo tengo a Dios, pero tiene que ser equitativo al amor que yo tengo hacia mí mismo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, tú vas a pensar en tu prójimo como si fueras tú. Cuando tú abrazas a tu prójimo y ves tus errores en tu vida, entenderás por qué tienes que levantar al caído. La Biblia nos enseña, irán dos, uno cae, el otro lo levanta, y nos sigue hablando de no caer nunca más. La Biblia nos dice que cuando uno cae, el otro lo tiene que levantar. Lo cual nos enseña de que en un momento el que cree estar fuerte, cuide que no caiga. O de que aquel que nosotros hemos levantado en la milla anterior, hoy sea el que nos levanta a nosotros. Porque de cierto os digo, en la vida tendremos aflicción, habrá errores, confusiones, situaciones adversas que muchas veces nos querrán empujar a pensar con una mente humana, carnal, diabólica, a pensar almáticamente y hasta a dejar a Dios de lado en nuestras decisiones. Ese es el momento en que nuestro prójimo nos levantará a nosotros y luego nosotros tendremos la oportunidad de levantarlo nuevamente o quizás por primera vez a él. Y dice la Biblia, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Claro, podemos decir que aquí, despectivamente, conociendo la mentalidad de los que querían perseguir y destruir a Jesucristo, decían, Dios es uno, tú no eres Dios. Mas el verso 33 dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. El hombre, desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, desde el momento en que Dios le da la orden a Jesús, Padre, Trinidad, Espíritu Santo, tú irás y darás la vida por los hombres, sufrirás en la cruz del Calvario, descenderás a la muerte, irás al abismo, arrebatarás las llaves a Satanás, luego resucitarás, ascenderás a los cielos y te será dado un nombre que es sobre todo nombre. Es lo que hace y nos marca el camino a nosotros, los cristianos, a vivir y a entender lo que significa toma tu cruz y sígueme. De hecho, todo el evangelio de Jesucristo, cuando Él termina con la palabra consumado es, lo que está diciendo, ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes hagan también. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Imagínate, séptimo cielo, trono de Dios, gloria de Dios, ángeles sirviendo y de pronto recibir una orden donde Jesús tendría que aprender obediencia. El Padre, que es uno con Él, le estaba diciendo, descenderás a la tierra, siendo 3 veces santo, te despojarás de tu santidad y tomarás forma de siervo. Estando entre ellos, comerás con ellos, vivirás con ellos, habitarás con ellos.
Despójate de este reino para ser siervo. Y así vino, caminó entre los hombres, se sometió a la autoridad de José, de María, de sus hermanos. Padeció en la cruz del Calvario y ahora sí le he dado un nombre que es sobre todo nombre. Lo que Jesús estaba diciendo cuando Jacobo y Juan se acercan a él y le dicen: Maestro, queremos pedirte una cosa. Díganme. El día que estés en tu gloria, permite a Jacobo que se siente a tu derecha y yo me siente a tu izquierda. Y Jesús les dice: no es a mí daros eso, pero no le dice: no será así. Eso corresponde a mi Padre. Luego vienen los discípulos, se enojan con Jacobo y Juan por haberle pedido tremenda cosa. Entonces Jesús les llama y les dice: vengan muchachos, voy a hablar claramente con ustedes. Los gobernantes de la tierra se enseñorean de los pueblos y ejercen sobre ellos potestad, mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser más grande será siervo de todos. Entonces tengo que entender que el que más sirve, mejor galardón tendrá allá arriba. Mejor será el premio, mejor será el lugar y más cerca estará de aquel que se humilló y vino a servirnos. Porque Él dice: yo no estoy entre ustedes como el que sirve, como el que es servido, sino como el que sirve. Esa es la actitud que yo tengo que tener para con mi prójimo: servirle, levantarlo, caminar con él. Si te pide que lleves una milla, llévale 2. Si te pegan una mejilla, ponle también la otra. Porque en otras palabras, debes amarlo como a ti mismo. Versículo 34 dice la palabra de Dios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice él ahora al escriba: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Una de las palabras o de las preguntas que más comúnmente la gente hace es: ¿cómo hago para entrar al reino de Dios? Jesús enseña a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el unigénito nombre del Hijo de Dios. Ahora, la palabra es: digan, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo pues puedo quedarme afuera o puedo hacer lo que Él me pide? Entrad pues en Él. Y puedo entender, y vuelvo a la historia de David, un hombre que por alabar a Dios, por tener temor de Dios, llegó a ser rey de Israel, de los judíos. Perdónenme, vuelvo a la enseñanza de Jacob. Ahora, siendo rey de esa nación, su corazón se contamina, se endurece y llega un momento en que él se da cuenta que su corazón es una piedra. Cuando el corazón de los hombres se vuelve una piedra y le da lo mismo todo. Le da lo mismo la misericordia que no tener misericordia. David despertó a tiempo y clamó a Dios. Y llega un momento en que Dios produce ese cambio. Porque el amor es sufrido, es benigno, no es bondadoso, no es jactancioso, no se envanece, no busca nada para sí mismo. Le transforma el corazón a David. Ustedes conocen la historia de la casa de David y cómo él tiene que operar misericordia ante un hijo
que hasta lo está persiguiendo para quedarse con su trono. Perdió el trono. Y allí puedo decir que David era un verdadero hijo de Abraham. Abraham, cuando la Biblia nos enseña que debemos hacer las obras que hizo Abraham, Abraham cavaba pozos, renegaban, contendían, entregaba el pozo, hasta que un día no contendieron más. David no tuvo problema en despojarse de su reino, hasta que la gente termina cometiendo lo que hiere el corazón de David, la muerte de su hijo, y él vuelve al reino. Lo que estoy hablando es que Dios muchas veces, por amor a Él, nos va a demandar más de lo que nosotros creemos que podemos darle. Porque nadie sabe lo que puede dar hasta que lo da. Ahora, yo quiero entrar en el reino de Dios. Porque evidentemente este hombre con todo conocimiento, sabiduría, revelación, porque Jesús dice, bien has dicho, tu respuesta es correcta, pero no estaba en el reino de Dios. Hoy mucha gente predica el evangelio, predica las buenas nuevas, predica todo lo que está y lo hace sabiamente, pero no está en el reino de Dios. Estás cerca, no estás lejos, puedes entrar, pero la cláusula para entrar en el reino de Dios es entregarle todo tu corazón, amarlo con todo tu corazón, amarlo con toda tu alma, amarlo con toda tu mente y amarlo con todas tus fuerzas. Es curioso que Jesús a sus discípulos le diga, vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Parece fuerte, parece orgulloso, parece que es demasiado orgullo, vanidad. Para ser amigo hay que hacer lo que Él dice. Y no me permites que una parte haga yo de lo que yo quiero. No, es todo tu corazón. Si me vas a amar, amame con todo tu corazón o no me ames. Hace muchos años atrás, lo he contado en distintas conferencias en que estaba. Allá por el año 90, 91, 92. Íbamos a la iglesia cuando recién salieron las filmadoras. Yo insistí tanto a mi esposa que hasta la convencí de comprarme la filmadora. Recuerdo, me salió 15 cuotas de lo que era el 50% de mi sueldo, de mi salario. Y así empezamos los domingos a filmar los cultos. Ni siquiera yo era el predicador. A otro. Pero quería tanto que ese mensaje de Cristo llegara a otros que compré la filmadora y empecé a filmar. Recuerdo habrá sido el tercer, cuarto domingo. Yo estaba allí filmando y vino un pastor que era de otra congregación, de otra ciudad. Y me dijo, ¿me amas? Y yo dije, claro, Señor, tú sabes que yo te amo. Y él volvió a preguntarme, ¿me amas? Y ahí entendí dentro de mi espíritu que había algo que me iba a doler. Señor, tú sabes que yo te amo. Y él me dijo, más que a esa filmadora. Y yo la adoraba, la filmadora. Estaba Dios, estaba la filmadora, mi casa, yo adoraba esa filmadora. Si me amas más que a esa filmadora, quiero que hoy tú la regales. ¿Se la vas a dar a ese predicador que no conoces? Que se la lleve. Recuerdo que busqué la caja, terminé de filmar, busqué la caja, la guardé y le dije al pastor, mire pastor, tengo orden de Dios de regalarle esto. Todavía me quedaban 12 cuotas a pagar y se iba la filmadora.
Claro que me dolió. Claro que sentí el despojo porque era lo que yo quería. Vio cuando uno anda embobado con algo. Bueno, yo estaba embobado. Pasaron apenas unos meses y me invitaron a viajar a España, Ceuta, África. Y ahí empieza este ministerio. Si usted me pregunta cómo nace el ministerio de Rubén del Moral, fue simplemente porque cuando Dios me preguntó si lo amaba, yo le demostré que lo amaba. Que no había obstáculo entre él y yo. Y si algo se anteponía, lo sacaba. Meses antes a esto, éramos novios con quien hoy es mi esposa. Y un día ella católica, practicante, catequista. Yo iba a la iglesia porque Dios me había sanado de cáncer. Me dijo, me vas a tener que elegir entre Dios y yo. Y yo amaba a Marina, pero recordé esta palabra. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y le dije en ese tiempo a quien era mi novia, hoy mi esposa, me quedo con Dios. Y me fui a la iglesia y ella se quedó. Esa decisión de amar a Dios me dio esta esposa. Quizás si yo ese día decía que amaba más a ella que a Dios, la hubiera perdido a ella y lo más probable es que también hubiese perdido a Dios. 1189 capítulos, 31.100 versículos. Toda la ley y todos los profetas se resumen en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, y a tu prójimo como a ti mismo. Después de aprenderse, absorber y llevarlo hasta los tuétanos a esos dos versículos, si quiere queme la Biblia. Porque ahí se resume toda la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante que todos los textos de la Biblia dejan de ser cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? Porque solamente hay una manera de alcanzar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se alcanza. Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. Y la orden fue, sean uno para que el mundo crea. Segundo, si yo no soy uno con Cristo, no tengo parte en Él. Ahora, ¿cómo hago esa unidad? Jesús es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Y la iglesia es Israel. No estoy hablando de los judíos. Cuando los judíos crean, se sometan al nombre de Jesucristo, serán mis hermanos. Pero hoy son como cualquier otro pueblo necesitado de este evangelio para poder alcanzar y entrar en el reino de los cielos. Recuerde, el pasaje le dice al escriba, no estás lejos de entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, este religioso, este hombre temeroso a su forma de Dios, no conocía ni estaba en el reino de Dios. Que Dios en este día te bendiga a ti, a toda tu casa, de manera que entrando tú y toda tu casa sean salvos. Un abrazo grande para todos ustedes. Que Dios les bendiga.